dar inicio. Voy a iniciar con la grabación. Tengan muy buenos días. Este día corresponde la tutoría número 4 de introducción a la pedagogía para la enseñanza de la matemática. Mientras sus compañeros se van conectando, ¿verdad? Les voy a presentar la agenda que se va a desarrollar este día 13 de noviembre del año 2021. La agenda para este día: el saludo, anuncios y recordatorios, sondeo de lectura, discusión de contenidos y consultas o inquietudes con respecto a actividades o contenido, ¿verdad? Buenos días, licenciada. Buenos días, bienvenida. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bien, estamos en la parte de anuncios y recordatorios. Bienvenidos a los que se van conectando. Solo notificarles que ya pueden ver sus notas en plataforma como en el expediente. La única nota que está pendiente por calificar en plataforma es el ensayo que recién entregaron hoy el 6 de noviembre, ¿verdad? Ese es el único que aún no he revisado, pero se los voy a revisar a la brevedad. Siempre trato de hacerlo en los primeros 4 o 5 días después de que ustedes lo entregan. Pero por ahora hasta el examen diferido, para los que hicieron examen diferido ya está, ¿verdad? Ya están sus notas en el sistema de notas, en Prometeo también. Así es que pueden verificar, revisen si la nota que tienen en la plataforma coincide con el que tienen en el sistema en Prometeo, y si no es así, pues háganlo saber a la brevedad al coordinador para que pueda corregirlo. Recuerden que tenemos tiempos para poder trabajar en ese sistema también. Después de cierta fecha, entonces el sistema se cierra y ya no se pueden modificar notas. Entonces, por eso es importante que ustedes estén pendientes de las notas que se van calificando y se van subiendo al sistema, ¿verdad? Para que no haya ninguna inconsistencia al final. Imagínense por un punto dejar la materia y dado que han sacado una buena nota, ¿verdad? Entonces no es justo. Entonces, por eso es importante de que ustedes estén pendientes de sus calificaciones. Y en esta tutoría siempre van a haber algunas preguntas que responder, que sería la única actividad que tienen pendiente tendrían pendiente de esta asignatura, ¿verdad? Vamos a hacer un sondeo de lectura sobre la unidad 4. Recuerden que la unidad 4 es sobre investigación. Ahí está, ¿verdad? Tengan a la mano el material entonces de esta unidad. Investigación educativa se llama la unidad. El objetivo es deducir que la investigación educativa en matemáticas es una herramienta para su formación continua y permanente de su carrera como educador. Y para cada contenido pues tenemos un material ahí, ¿verdad? Los elementos básicos de la investigación educativa, fuentes y formas de recolección de datos y la investigación en la enseñanza de la matemática. Entonces, basado en esos contenidos, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué entiende por investigación? ¿Alguien que me quiera comentar ahí qué entiende por investigación? Buenos días, licenciada. Según lo que estaba viendo en material, dice que está familiarizado con el método científico, que más o menos son las preguntas que pues, nos planteamos para resolver un determinado problema.
Muy bien. Investigación es saber algo, ¿verdad? Que no se conoce antes, y entonces en base a las preguntas, como decía Nuria, se van dando respuesta a estas preguntas en base a la investigación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué es investigación educativa? Una cosa es investigación, ¿verdad? Tiene que ver con el método científico, se formulan preguntas a las que se tienen que dar respuestas o se hacen hipótesis a las que tienen que comprobarse. Eso es como de manera general, ¿verdad? Pero ahora ya específicamente, ¿qué es investigación educativa? Dice José Neftalí que investigación es un estudio realizado para conocer un tema o buscar solución del mismo. Muy bien. Eso es investigación, ¿verdad? Un tema general, buscar. Bien, había perdido la conexión ahí, pero ya me conecté a una red más estable. Eso espero. Entonces, continuamos. Ajá, entonces, ¿qué es investigación educativa? ¿Quién me puede dar una definición de qué es investigación educativa? Licenciada, Sí, adelante. en investigación educativa, pues, como las acciones de investigación en enseñanza-aprendizaje, es decir, de que cuando se menciona investigación educativa es porque están enseñando más a fondo y más concreto la manera en la cual pueden investigar más acerca de materias o trabajos que sean como largos en la investigación. Sí, muy bien. Gracias, Gloria. Sí, ¿verdad? Investigación educativa, pues obviamente es parte de la investigación en general que hace uso del método científico, pero el objetivo es analizar un problema o una temática que está relacionada con el quehacer educativo, ¿verdad? Ya sean los efectos o las acciones que intervienen en la educación. Entonces, todo lo que tenga que ver con educación y quiera conocerse, ¿verdad? Algún tema específico, es investigación educativa. Por ejemplo, algunos temas de investigación educativa pueden ser por qué se han dado los índices de
si se ha reducido el índice de analfabetismo, por ejemplo, cuáles fueron las estrategias que se han utilizado o qué estrategias se pueden implementar, el ausentismo en la escuela también, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que han influido para que los estudiantes se ausenten de la escuela, aparte de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué otros factores externos o internos puedan tener, etcétera? También para hacer investigación es necesario plantearnos hipótesis. Ahora, ¿qué entienden ustedes por hipótesis? Sí, primero Catherine y luego Carlos Jonathan. Sabemos que hipótesis es como una posible respuesta, entonces sería como si investigamos el analfabetismo, tendríamos como hipótesis que esto se produce porque los padres no ponen desde jóvenes los niños a la escuela o algo así, Sí, y se busca comprobar esa hipótesis, ya sea que se compruebe o que se descarte, pero es una posible respuesta de lo que se está investigando. muy bien, gracias Catherine. Carlos Jonathan, ¿quería opinar sobre qué es una hipótesis? Sí, licenciada. Bueno, era prácticamente la misma idea. Sí, una hipótesis, según lo que tengo entendido, es como, podríamos decir, una idea previa o una suposición que se hace antes de llevar a cabo una investigación, ¿no? Y, claro, como es hipótesis, no se sabe si realmente es válida o es falsa. Para eso se tiene que hacer la investigación. Muy bien, gracias. Sí, ¿verdad? Una hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa, pero para eso pues tiene que saberse primero, investigarse para ver si se acepta o se rechaza. Bien, César dice que está teniendo problemas de conectividad, así que no se preocupe, César, que si no puede conectarse, pues igual queda grabada la tutoría y si puede, en la medida de lo posible, pues hágalo. Les decía que la hipótesis es como una afirmación, ¿verdad? Porque una hipótesis es una afirmación. Usted afirma que eso es así, pero esa afirmación está sujeta a investigación, ¿verdad? Eso es de esa manera siempre y cuando se investigue y lleguemos a la conclusión. No quiere decir que lo que diga la hipótesis, eso es, ¿verdad? Sino que hay que investigar. Adelante, Sonia. Sí, solo recalcando lo que usted acaba de decir, que puede ser en base a varios datos que tengamos y eso puede estar sujeto a una investigación y lo que usted decía, que puede ser falso o verdadero. Muy bien, gracias, Sonia. Vaya, por ejemplo, un ejemplo de hipótesis en el área de educación. Dice José Naftalí que la hipótesis es una guía de lo que se está investigando, es una respuesta al tema que se está investigando. Muy bien. Por ejemplo, si lo que queremos investigar es el ausentismo en la escuela de parte de los estudiantes, podríamos decir que apartando la pandemia, ¿verdad? Obviamente, la pandemia ha venido a cambiar la forma de enseñar, pero muchos estudiantes se han alejado de la escuela porque ahora la modalidad es semipresencial, ¿verdad? El que quiera ir puede ir, el que no, pues se puede quedar en casa y siempre realizando las actividades. Pero hay otros factores, ¿verdad? Que han afectado el ausentismo. Sonia.
¿Quería opinar algo, Sonia, o solo dejó levantada la mano antes? No, nada, licenciada. Ah, ok. Perdón. Bien, entonces les decía que... Ahí está. Que, por ejemplo, podríamos poner un factor del ausentismo, la falta de interés de parte de los padres por la educación. Podríamos decir que la falta de interés de los padres por la educación de sus hijos ha venido a promover el ausentismo en la escuela. Entonces, eso lo digo yo porque es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero para comprobarlo hay que hacer una investigación, preguntarle a cada padre de familia que el estudiante no siguió con sus estudios hoy en este año, ¿verdad? Solo se fue a matricular y nunca más llegó. Entonces hay que preguntarle cuáles fueron las razones, ¿verdad? Porque probablemente no sea solo el desinterés de los padres, puede ser también que el estudiante estuvo enfermo o algún familiar que era el que proveía, digamos, el hogar, entonces el estudiante le tocó trabajar o emigraron o cambiaron de domicilio o tantos factores, ¿verdad? Entonces hay que hacer una investigación para comprobar esa hipótesis. Toda hipótesis debe ser comprobada. Bien, y aquí tenemos un esquema de lo que es el proceso de investigación. Proceso para desarrollo del conocimiento. Primero se identifica el problema, se realizan los estudios empíricos, se hace una replicación de los estudios, se hace una síntesis de la investigación, una puesta en práctica y la evaluación. Luego las características de la investigación, objetividad, precisión, verificación, explicación detallada, empirismo, razonamiento lógico, conclusiones provisionales. Y la investigación pues tiene aproximaciones a la investigación, puede ser cuantitativa o numérica y también puede ser cualitativa, ¿verdad? O basada en categorías. Las funciones de la investigación pueden ser básica, puede ser aplicada o evaluativa. Las limitaciones de la investigación, pues los sujetos humanos, ¿verdad? Las instituciones públicas, puede ser la complejidad de los problemas de investigación y las dificultades metodológicas. Vamos a ver un video sobre la importancia de la investigación educativa y después comentamos sobre ello. A veces las clases pueden resultar demasiado aburridas. Es una realidad que si llevamos a cabo las mismas rutinas, obtendremos los mismos resultados. ¿Por qué no probar algo nuevo? ¿Sabes por qué no todos somos grandes investigadores? Aunque todos nacemos con un espíritu investigador, hay motivos por los cuales perdemos el interés por la investigación. Un motivo es porque investigar requiere un trabajo disciplinado y constante, y porque solemos ver las dificultades como amenazas. Otro motivo es porque nadie nos forma como investigadores, sino que nos enseñan los resultados que otros han construido. Y esto nos ayuda en nada para formar en investigación. El éxito de una buena educación y de la excelencia de los estudiantes y maestros dependerá de su capacidad para trabajar en equipos colaborativos, para dar solución a problemas comunes, y uno de los caminos fundamentales es la investigación. El producto de la investigación en la educación es el fruto de un esfuerzo conjunto que, bien motivado, es como un club de fútbol que no busca a los mejores jugadores, sino a quienes pueden trabajar en colectivo y en distintos roles, así dar los mejores resultados. Existe un motivo por el cual el mundo avanza. Este es la investigación. Julián de Zuviría y Alberto Ramírez, en su texto Cómo investigar en educación,
En la primera parte construyen un recorrido por el concepto de ciencia, sus orígenes, límites, clasificación, métodos, técnicas, clases, entre otros. En la segunda parte llevan la investigación a la práctica, mostrando los elementos imprescindibles de un proceso de investigación, tales como la elección del tema, la pregunta que guiará la investigación, la formulación de la hipótesis, los objetivos, la justificación, la metodología, el marco de referencia, el título, el cronograma, el presupuesto, entre otros no menos importantes. La investigación en educación tiene dos impactos centrales. De una parte, permite producir conocimiento al estudiar problemas relacionados con cada una de las ciencias o campos del saber. En segundo lugar, propicia las condiciones necesarias para la formación de los propios docentes como investigadores, que se convierten a la vez en una condición básica para formar a los estudiantes en el ambiente de la investigación y el desarrollo científico. Para iniciar un proceso de investigación en el aula, basta con identificar un problema, formular una buena pregunta y empezar a dar solución. Esto permitirá generar interés. Sin embargo, no podemos olvidar que los procesos de investigación son largos y a veces presentan muchas dificultades. La investigación permite enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista, pero esencialmente llegar a construir conclusiones, es decir, desarrollar la capacidad de utilizar la información para generar conocimientos nuevos. El acceso a la información ya no es un problema. Hoy se encuentran disponibles muchos canales para acceder a ella, aunque esto incluye información duplicada, falsa o no contrastada. Con estas herramientas, el investigador genera el conocimiento a partir del análisis de muchas fuentes de información, puntos de vista, argumentos. Una vez que los entiende, empieza a generar nuevos saberes. Investigar no es criticar o defender un punto de vista o respaldar una idea. Por esto, el investigador debe enfrentar postulados y confrontarlos de forma objetiva. Para alcanzar los objetivos, es bueno dedicar un 30% del tiempo a buscar la información y un 70% a realizar un buen análisis. Sin buenos maestros investigadores, no se pueden formar excelentes estudiantes investigadores. El éxito de los mejores países en educación, como Finlandia, es una gran inversión de tiempo y recursos en la investigación. La investigación en el aula y fuera de ella permite que nunca dejes de aprender. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. Bien, ¿qué podemos comentar sobre este video? ¿Cuál es la importancia de la investigación en la educación? Una de las cosas que que a mí me llamó la atención, licenciada, fue el hecho de que dice que según lo que comenta Albert Einstein, hay que cambiar, por decirlo así, la forma en que se les está tal vez impartiendo un tema, por ejemplo, a los estudiantes para que puedan sacar sus resultados y para que puedan aprender de una mejor forma. Sí, muy bien, gracias, Nurian. ¿Alguien más? ¿Algo que les haya llamado la atención del video? Sí, César. Después Hilda. Gracias, licenciada. Algo que me pareció bastante importante y creo que esa es la importancia de la investigación en la educación, es que constata el hecho de la calidad educativa de Finlandia con un proceso de investigación bastante constante. Es decir, que la calidad educativa no va a llegar de la noche a la mañana, sino que es necesario que se desarrollen investigaciones que involucren diferentes aspectos
y que esto sea en un proceso secuencial, es decir, que no se mantenga estático, sino que también busque la forma de que esto sea permanente y con ello el desarrollo de la educación. Muy bien, gracias César. Sí, ¿verdad? Hay que investigar mucho para llegar a tener una buena calidad educativa. Hilda, ¿quería opinar? Bueno, en mi opinión, es de que lo que me llamó la atención mucho fue de que dijo de que todos nacemos con eso de investigar, descubrir las cosas, ¿verdad? Entonces, pero a lo largo del aprendizaje, en las escuelas mayormente no implementan eso de buscar, investigar. Entonces, debería ser más enfocado en eso, ¿verdad? Y no solo enfocarlo en lo que los demás hicieron, sino que hacer que ellos traten de resolver los problemas, aunque esto sea un proceso muy largo y con complicaciones. Muy bien, gracias Hilda. Sí, ¿verdad? Tiene razón. Nos hace falta motivar al estudiante a que investigue, ¿verdad? Porque los estudiantes están acostumbrados a que el profesor les dé la clase y él les explique todo y sea el profesor el que investigue para que luego les comunique a ellos lo que se ha investigado, ¿verdad? Entonces, en esos países como Finlandia, como menciona el video, el nivel educativo es mucho más alto por el mismo tema, ¿verdad? De que son los mismos estudiantes los que investigan, ¿verdad? Los que aprenden a partir de experiencias, a partir del juego. En Finlandia, por ejemplo, las clases magistrales no son comunes, donde el docente está enfrente de una clase explicando un contenido. Ahí lo que hacen es, a través de juegos lúdicos, explicar a los estudiantes un contenido y lo que no se explica en la clase se deja pues como tarea para que lo investiguen en casa con su familia. Bien, voy a leer los textos. Dice Claudia: para mí la importancia de la educación es la forma de enseñanza en su aula de clases, porque se dice que necesita una forma de interés permanente, pero no haciendo la enseñanza de investigación aburrida, sino buscar una forma dinámica de motivación para mantener ese método de investigación y obtener un mejor aprendizaje para los alumnos. Muy bien, Claudia. Sí, muy importante, ¿verdad? No ver la investigación como algo aburrido, como, ay, nos toca investigar, ¿verdad? Leer, buscar material, sino que verlo como algo motivacional. O sea, voy a investigar esto porque voy a averiguar algo que quiero saber, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de la educación, de la investigación en la educación. Es bastante útil, ¿verdad? A la hora de impartir la clase y que el estudiante aprenda de mejor manera. Ahora vamos a ver qué es investigación según el material. Dice que la investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, o sea, de manera ordenada, ¿verdad? Con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, así como de ampliar o desarrollar su conocimiento, sea este de interés científico, humanístico, social o tecnológico. Ahora, la definición formal de investigación educativa. A ver, ¿quién me ayuda a leer esa parte? Adelante, César. Investigación educativa. Se entiende por investigación educativa todas aquellas acciones de investigación que tienen como fin esclarecer diversos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje o intervenir en dicho proceso para optimizarlo. La investigación educativa se extiende al funcionamiento de las instituciones educativas, los métodos de enseñanza, el diseño curricular,
los materiales y recursos educativos, las innovaciones introducidas y cualquiera otros aspectos relacionados con la educación, y responde a la necesidad de identificar, diagnosticar y generar acciones educativas eficaces. Bien, gracias. Sí, ¿verdad? Se dice ahí que la educación e investigación educativa son acciones de investigación que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Eso más que nada. ¿Por qué la investigación educativa ha llegado a ser una fuente valiosa de información para una gran diversidad de grupos? Dice la pregunta. Primero, porque los educadores están constantemente intentando entender los procesos educativos y deben tomar decisiones profesionales, ¿verdad? Estas decisiones pues tienen que tener efectos inmediatos o a largo plazo sobre los estudiantes, los otros maestros, los padres de familia y finalmente pues la comunidad y obviamente nuestra nación, ¿verdad? Y la otra es porque los estamentos políticos no educativos como el Estado y las autoridades e instituciones regionales han ido introduciendo cada vez más cambios en la educación. La mayoría de los responsables de tomar decisiones políticas prefieren disponer de información fundamentada en investigaciones que han sido relevantes para su uso político, y muchos de los responsables jurídicos estatales pues delegan esta consejería de educación a la realización de estudios sobre las políticas educativas nacionales. Entonces el Estado es el que promueve pues la educación y la forma, ¿verdad? Por ejemplo, los contenidos, el programa, etcétera, todo eso lo da el Estado y parte del currículo. Ya la forma de impartir ese contenido, la metodología, las actividades, pues ya vienen pues de parte del docente. Dice también que siempre respondiendo a la pregunta de por qué la investigación educativa ha llegado a ser una fuente valiosa de información, pues porque las personas interesadas, los profesionales y los grupos privados y fundaciones han incrementado sus actividades de investigación. Esa es otra razón, ¿verdad? Las asociaciones educativas profesionales, los sindicatos de profesores, las asociaciones de padres, de alumnos, las funciones, ¿verdad? Todos estos funcionarios han realizado o se han encargado de realizar estudios sobre temas que tienen especial interés, ya sea para su gremio o para la organización, en este caso la educación, ¿verdad? Y otra razón es que las revisiones sobre investigaciones previas han interpretado la evidencia empírica acumulada. Por ejemplo, estudios sobre la repetición indican que tiene poco sentido, ¿verdad? Realizar repetición o memorización de contenidos o de temas, ¿verdad? Desde el punto de vista pedagógico. Que un niño repita también un curso o que no pase de grado, ¿verdad? No, según estudios, ¿verdad? Eso no hace que el estudiante aprenda, ¿verdad? De mejor manera. Entonces, por eso es que ahora el gobierno pues tomado la decisión de hacer la promoción masiva hasta básica, ¿verdad? Ya en bachillerato sí. Si dejan 3 materias, pues se quedan reprobados, pero en básica, pues no se da esa opción. Otra razón del por qué la investigación ha llegado a ser una fuente valiosa de información, pues
es el fácil acceso a la investigación educativa, ¿verdad? Ahora con las nuevas tecnologías y las herramientas con las que contamos es mucho más fácil buscar información, ¿verdad? La investigación pues acerca de la práctica educativa está siendo divulgada a través de revistas científicas virtuales, informes públicos por instituciones especializadas, libros, bases de datos, bibliotecas, periódicos, televisión e internet. Entonces, todo esto hace que sea mucho más accesible, ¿verdad? La información para poder realizar investigación educativa. Y otra razón es que muchos educadores, investigadores a tiempo parcial consultan investigaciones y llevan a cabo estudios. Este tipo de investigación ayudan a los educadores a planificar nuevos programas, mejorar su práctica educativa, evaluar el aprendizaje y asignar recursos a las necesidades cambiantes de su propio entorno. La investigación como búsqueda científica y sistemática. Bien, ¿quién me ayuda a leer este texto, por favor? Nurian, adelante. La investigación es una actividad relativamente nueva en la historia de la educación, de la misma manera que el concepto de escuela pública, gratuita para todos los niños, es relativamente reciente en la historia de la humanidad. En los primeros siglos, antes de que la lectura y la escritura fueran habituales, los individuos adquirían el conocimiento del mundo que los rodeaba de dos maneras. Una, a través de la experiencia personal y de la observación de las experiencias de otros. Bien, gracias. Ahora con la investigación ha venido a mejorar este sistema educativo, ¿verdad? Ahora contamos con una gran infinidad de información, ¿verdad? En la que antes no era posible tener. Antes era a través de la experiencia personal, como dice ahí, o observaban la experiencia de otras personas para poder obtener información. Ahora no, ¿verdad? Ahora siempre hay información sobre experiencias de otros, pero ya está en texto, ¿verdad? Ya sea en libros, revistas, blogs, etcétera. Incluso videos, ¿verdad? Entonces todo esto ayuda para poder tener una mejor idea, ¿verdad? De lo que es investigación y cómo investigar. Las características de la investigación educativa. La primera característica que tenemos ahí es objetividad. La objetividad se refiere a la recogida de datos y a los procedimientos de análisis a partir de los cuales se puede obtener una interpretación razonable. La objetividad tiene que ver con la calidad de datos que se consiguen, ¿verdad? Por los procedimientos de análisis. Hay que saber buscar la información, ¿verdad? No solamente es cualquier información que aparece en internet, porque bien decía el video, ¿verdad? Hay información que es verídica y que puede ser confiable y hay otra que no, ¿verdad? Información falsa. Entonces, nosotros como investigadores tenemos que identificar cuáles serían esa información que es real y cuál no, ¿verdad? Entonces tiene que ser objetiva. La otra es que tiene que ser precisa. La investigación pues usa un lenguaje técnico. El lenguaje técnico de la investigación se emplea no para confundir al lector, sino para comunicar significados exactos, ¿verdad? Expresiones como validez y fiabilidad en la medición, diseño de la investigación, que una muestra aleatoria sea significativa, ¿verdad? Porque si vamos a hacer un estudio, digamos, sobre algún tema general de educación a nivel nacional y vamos a encuestar solamente a 10 personas, eso no es algo significativo, ¿verdad? Porque 10 personas no es la opinión de la mayoría, ¿verdad? Entonces hay que tener una muestra significativa para ello,
Por eso se tiene que ser preciso a la hora de hacer esa investigación. También otra característica es la verificación. Para poder desarrollar conocimiento es necesario pues diseñar y presentar un estudio que permita su verificación, que los resultados se podrán confirmar o revisar posteriormente, ¿verdad? De la investigación. La siguiente característica es una explicación detallada. La investigación intenta explicar esas relaciones de algún fenómeno o algún problema y hacerlo de manera sencilla, ¿verdad? Entonces hay que explicarlo de manera detallada para que el lector entienda a qué conclusión se ha llegado, ¿verdad? O qué es lo que se ha logrado investigar. También otra característica es el empirismo. La investigación se caracteriza por una postura y un enfoque claramente empírico. Empírico significa que es propio del que investiga, ¿verdad? El término empírico tiene un significado técnico y es que el que está guiado por la experiencia práctica, ¿verdad? No por la investigación. Entonces, eso es para investigadores expertos, digámoslo así. Está también el razonamiento lógico. Cualquier investigación pues requiere un razonamiento lógico, ¿verdad? El razonamiento es un proceso mental que emplea esas reglas lógicas que se establecen por el que se llega de un enunciado general a una conclusión específica. Y la última característica es las conclusiones provisionales. Siempre después de hacer una investigación, pues se hacen las respectivas conclusiones. Porque no tendría sentido, ¿verdad?, hacer una investigación si no se puede concluir, ¿verdad?, esa investigación a lo que se llega después de haber hecho el estudio. Ahí tenemos un esquema del proceso de investigación. Primero, pues se selecciona un problema general, se revisa la bibliografía, que es muy importante, revisar la bibliografía ahora que contamos con diversas fuentes bibliográficas, ¿verdad? Se hace una búsqueda preliminar que será ampliada después y una revisión exhaustiva. Después se seleccionan, pueden ser preguntas de investigación o pueden ser hipótesis de investigación, dependiendo de las características de la investigación, ¿verdad? Si es una investigación cualitativa, pues se hacen preguntas de investigación. Si es una investigación cuantitativa, entonces se hacen hipótesis. Se decide el diseño y la metodología que se va a usar, por ejemplo, cómo se va a seleccionar la muestra, de cuánto va a ser nuestra muestra, de acuerdo a la cantidad de la población. Hay que seleccionar una muestra. Después se recogen los datos, se analizan, se presentan en tablas o en diagramas para poder interpretar esos resultados y enunciar la conclusión y llegar a la conclusión o generalización del problema. Ese es el proceso básico de la investigación. La investigación, como les decía, tiene dos enfoques: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. La investigación cuantitativa presenta resultados estadísticos en forma de números. Entonces, si se hace investigación cuantitativa, tenemos que presentar gráficos, tablas para sacar conclusiones. Y la investigación cualitativa presenta datos como una narración, ¿verdad? En investigación cuantitativa podemos hacer uso de la observación, por ejemplo, para poder determinar de qué manera se comporta el objeto o sujeto de investigación.
Ahí tenemos un cuadro comparativo entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Por ejemplo, dice ahí la orientación sobre la concepción del mundo. Si es cuantitativa, es una realidad única. Se mide mediante una prueba. Y si es cualitativa, pues hay realidades múltiples y se pueden hacer entrevistas al director, al profesor, a los alumnos sobre una situación social. Según el objetivo de la investigación, si es cuantitativa, establece relaciones entre variables para hacer medidas. Si es cualitativa, pues es comprensión de una situación social desde una perspectiva de los participantes, de los que participan en la investigación, ¿verdad? De acuerdo a los procesos y métodos de investigación, cuando la investigación es cuantitativa, los procedimientos o pasos secuenciales son establecidos antes de que comience el estudio. Y si es cualitativa, pues a medida se va desarrollando, puede ir cambiando, ¿verdad? Se vuelve flexible en el diseño de la forma en que se van a recoger esos datos. Estudio prototípico, dice ejemplo más claro. Diseño experimental para reducir el error y los sesgos. Y el cualitativo, etnografía, que emplea una subjetividad sistematizada. Esos son como ejemplos de investigaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el papel del investigador en una investigación cuantitativa? Está desvinculado por el empleo de una prueba. Entonces, aquí se hace una prueba, se hace un cuestionario, un test, etcétera. Y el que está investigando, pues está desvinculado de eso. En la cualitativa, las personas preparadas se integran a la situación social, o sea, son parte también de la investigación. Y en cuanto a la importancia del contexto, en la cuantitativa, pues la meta, generalizaciones universales libres de contexto. Y en la cualitativa, generalizaciones detalladas, vinculadas al contexto, ¿verdad? Son más personificadas. Allá en el esquema presentábamos las 3 tipos de investigación, las funciones de la investigación. Está la básica, la aplicada y la evaluativa. La investigación básica no está diseñada para resolver problemas sociales, ¿verdad? Sino que el científico se preocupa o el que hace la investigación, ¿verdad? El investigador se preocupa por el desarrollo del conocimiento y no se le exige que explique las implicaciones prácticas de un estudio. En la investigación aplicada se centra en un campo de práctica habitual y se procura por el desarrollo y la aplicación del conocimiento obtenido en la investigación sobre dicha práctica. La medicina, la ingeniería, el trabajo social o la educación son campos aplicados que se valen del conocimiento científico, pero no son ciencias en sí mismas. La investigación aplicada, al contrario de la básica, alcanza un conocimiento relevante para dar solución a un problema general. En otras palabras, pues estos estudios aplicados se centran en los problemas de la investigación habitual en el campo determinado. Y la función evaluativa, de la investigación dice que se ocupa de una práctica concreta en una situación o situaciones determinadas. La práctica puede ser un programa, un producto, un proceso, pero la situación es crucial, ¿ya? Porque se tiene que hacer una evaluación, ¿verdad? La investigación evaluativa requiere de un entrenamiento previo
en las distintas metodologías y disciplinas para poder hacer dicha investigación. También en la investigación educativa hay limitaciones, como en todo, ¿verdad? El conocimiento adquirido a través de la investigación es limitado por la naturaleza, tanto de la práctica educativa como de la investigación. La investigación educativa está condicionada por condiciones éticas y legales, ya que investiga con seres humanos por la propia naturaleza pública de la educación, por la complejidad de las prácticas educativas y por las limitaciones metodológicas. El investigador es responsable desde el punto de vista ético, ¿verdad? De guardar los derechos y el bienestar de los sujetos que está estudiando. Entonces, es muy importante guardar o tener esa ética, ¿verdad? De no divulgar a quienes, o sea, de manera general sí a quién se le está haciendo el estudio, pero sin comprometer nombres, puestos de trabajo, etcétera, ¿verdad? O lugares, direcciones, residencias. La educación es un servicio público influenciado por el ambiente externo, aunque muchas prácticas parecen no experimentar cambios drásticos, ¿verdad? Las propias instituciones varían. Una tercera restricción de la investigación educativa es la complejidad de los problemas investigados. Las personas involucradas, sean alumnos, profesores, padres de familia o la comunidad en general, pues son seres humanos, ¿verdad? Y por lo tanto son complejos y seleccionan de forma activa los elementos a los que van a responder, ¿verdad? Entonces ellos deciden a qué responder y a qué no. Y también hay otra limitación en cuanto a las dificultades metodológicas, ¿verdad? La investigación educativa mide las características humanas complejas, como el pensamiento, las habilidades de resolución de problemas, etc. En cuanto a la relevancia, la importancia de la investigación educativa se manifiesta en parte por el incremento del número de revistas de investigación educativa y de estudios publicados en revistas profesionales, cada vez con más frecuencia. Nuestra sociedad y los responsables de la educación utilizan la investigación para ayudar en la forma de decisiones y el diseño de políticas educativas. En una sociedad tecnológica, pues es necesario una información válida, ¿verdad? Para tomar decisiones educativas. No basta con darle al niño una computadora, sino que hay que enseñarle, ¿verdad? A cómo funciona, cómo utilizarla, cómo sacarle el mejor provecho. Y una de las formas de hacerlo es haciendo investigación, ¿verdad? Haciendo investigación educativa. Una modalidad de investigación es una colección de prácticas eclécticas de indagación basada en un conjunto general de suposiciones e implica preferencias metodológicas, opiniones filosóficas e ideológicas, cuestiones de investigación y resultados con viabilidad. Otros autores pueden denominar a estas modalidades de investigación tradiciones de investigación. También la investigación tiene que tener un diseño, ¿verdad? El diseño de investigación describe los procedimientos
para poder guiar el estudio de manera sistemática, ordenada, ¿verdad? Incluyendo cuándo, de quién y bajo qué condiciones se obtendrán los datos. En otras palabras, el diseño indica cómo se prepara la investigación que le pasa a los sujetos y qué métodos de recogida de datos se utilizan. Eso es muy importante, ¿verdad? Explicar que, por ejemplo, la población a estudiar es los padres de familia de cierta comunidad, ¿verdad? O entre las edades de tanto y tantos años, los niños, o sea, ser bien específicos en cuanto a quién se va a realizar el estudio. Y también de qué manera se van a obtener los datos, si se va a hacer una entrevista personal o se va a hacer una encuesta de manera general, etcétera. Y aquí están las modalidades de investigación, tanto para la investigación cuantitativa como para la investigación cualitativa. Está para la investigación cuantitativa, las modalidades son experimental y no experimental. Y para la cualitativa es la interactiva y la no interactiva. Ahí cada una tiene sus características, ¿no? También la técnica de recogida de datos depende del tipo de investigación que se haga, ¿verdad? Si es cuantitativa, se pueden hacer observaciones estructuradas, o sea, tener una lista de cotejo para realizar la observación, ¿verdad? Una entrevistas estandarizadas, o sea, a todos se les pregunta lo mismo, un test de lápiz y papel, cuestionarios, evaluaciones alternativas. Si es de cualitativa, entonces se hace observación a cada participante, no es de manera general, ¿verdad? Se hacen observaciones de campo, las entrevistas son personales y a cada quien se le pregunta diferente cosa, ¿verdad? Dependiendo de lo que se quiera saber. Se pueden utilizar documentos y artefactos, técnicas suplementarias. Las características en una investigación cuantitativa, se utilizan instrumentos para la recogida de datos y los datos son números, decisiones a priori en la presentación de los datos. O sea, si ustedes quieren hacer un cuestionario con preguntas cerradas, por ejemplo, ¿considera usted que hemos mejorado en cuanto a la educación? Sí, no, así se le va a dar un valor numérico, a no también, dependiendo de la respuesta que usted necesite obtener. Si es cualitativa, los datos se recogen sin instrumentos. Los datos son palabras, no hay decisión a priori con respecto a la presentación de los datos, sino que es en base al análisis que se hace de cada uno de los individuos que pertenecen a la muestra. En la investigación cuantitativa dice que los datos toman una forma, la respuesta está determinada por la prueba y los datos se tabulan y describen estadísticamente. En la cualitativa los datos toman muchas formas: notas de campo, documentos, notas de entrevistas, grabaciones, artefactos, etc. Y la tabulación se limita a ayudar a identificar patrones usados como apoyo de los significados cualitativos. Y el significado se deriva de los procedimientos estadísticos empleados. Y en la cualitativa, el significado se deriva de las estrategias cualitativas empleadas. Eso es en cuanto a la técnica de recogida de datos. Y aquí está como el resumen de lo que es una investigación, ¿verdad? Cómo
un tema o problema de investigación implica pues la posibilidad de indagar. Hay que hacer una recogida de datos, hay que hacer el análisis de esos datos, hay que realizar explicaciones sobre cómo hacer algo, ¿verdad? Propuestas, hacer preguntas de valoración para poder llegar a investigar lo que se requiere. Podemos preguntarnos, por ejemplo, cómo podemos conseguir la igualdad de oportunidades, cómo podemos prevenir el fracaso escolar. Son preguntas acerca del cómo vamos a hacer algo, ¿no? Entonces, cómo las instituciones son una manifestación de la cultura que tenemos, ¿verdad? O cómo los comportamientos de los estudiantes son parte de lo que se vive en la casa, etcétera. Entonces, en base a esas preguntas, se enuncia el problema, ¿verdad? Se hace el tema de investigación, se consultan las fuentes necesarias, se realizan los criterios de importancia, se formula el tema, ya sea cuantitativo o cualitativo, y dependiendo si es una investigación cuantitativa, pues ya se le explicó, ¿verdad? Que en una cuantitativa pueden haber hipótesis o preguntas de investigación. En una cualitativa son solamente preguntas de investigación, ¿verdad? Para poder hacer una investigación, pues hay que formular un problema. Para poder formular un problema, un procedimiento eficaz para transformar un tema general en un problema manejable es identificar la población, ¿verdad? Las variables, la lógica que se va a utilizar. Por ejemplo, si el tema es sobre el fracaso escolar, entonces formular el problema es identificar, por ejemplo, el tema podría ser factores que intervienen en el fracaso escolar de los estudiantes del centro escolar del cantón tal, en el municipio tal del año 2021. Entonces ahí ya está generando un problema, ¿verdad? Porque estamos enfocándolo en una comunidad específica. Ya formulamos el problema. Las hipótesis de investigación son enunciados provisionales de la relación esperada entre dos o más variables. Entonces aquí una hipótesis de este problema podría ser el fracaso escolar es consecuencia del poco interés de los padres por la educación, por ejemplo. Entonces esa hipótesis obviamente tiene que ser comprobada, como lo hablábamos al principio de la tutoría. También, si la investigación es cualitativa, se hacen objetivos o preguntas de investigación. Los estudios cualitativos contienen enunciados de objetivos de investigación y de preguntas que conllevan la lógica inductiva ante el problema, el planteamiento del objetivo de la investigación es la versión final resumida del planteamiento inicial del problema. Las preguntas específicas de investigación pueden estar enunciadas o ser implícitas. Los enunciados de los objetivos implican la modalidad cualitativa elegida, la forma de investigación interactiva o no interactiva. Entonces, las preguntas de investigación tienen que ver con la parte de la investigación cualitativa, ¿verdad? Y si van a hacer investigación cuantitativa, pues son hipótesis de investigación. Eso es en cuanto a los contenidos. No sé si tienen alguna consulta con respecto a los contenidos o a las actividades. La única actividad pendiente es la que se va a presentar entre hoy y mañana. No sé cuándo la va a activar el coordinador.
sobre las preguntas de la tutoría 4. Sí, adelante, Beatriz. Sí, solo una consulta, licenciada, o solo para como conclusión. Entonces, en la forma cualitativa vamos a buscar las cualidades como sí, ¿verdad? Los factores, como usted decía. Y en la cuantitativa vamos a buscar como cantidades, ¿verdad? Así como el ejemplo que usted nos planteaba de el fracaso escolar. Podemos buscar ya sean las cualidades de ese fracaso escolar, o sea, los factores, o podemos investigar la cantidad de estudiantes que tuvieron el fracaso escolar, por decirlo así, no sé si he comprendido bien. Sí, la cuantitativa busca generar valores numéricos, ¿verdad? Pero también sacar conclusiones a partir de ellos. Por ejemplo, el porcentaje de fracaso escolar es del tanto por ciento en este año y buscar el por qué ese porcentaje es más alto o más bajo que el año pasado. ¿Sí? Sí. Ok, muchísimas gracias. Y si es cualitativa, pues ahí buscamos nada más los factores, ¿verdad? Que intervienen en ese fracaso escolar. Sí, Claudia. Bien, ahí la única actividad pendiente, como les decía, es las preguntas. Que todavía no están ahí, pero tienen que ver con la investigación también, ¿verdad? No sé si alguien más tiene dudas o consultas. Sí, Gloria. En un trabajo así como de investigación se pueden usar las dos en el mismo, o sea, como le puedo decir, en el trabajo se pueden unir las dos, tanto como lo cuantitativo y lo cualitativo. Sí, sí se puede. Puede usar investigación cuantitativa para una parte e investigación cualitativa para otra, generar preguntas y a partir de las preguntas hacer lo que son las hipótesis y de ahí sacar las conclusiones. Sí se puede. Ok, gracias, licenciada. Bueno, si no hay más preguntas, solo déjenme tomar la asistencia porque voy a poner la primera diapositiva para que se vea ahí la asignatura y eso. Voy a tomar una captura de pantalla. Tengo 17 conectados. Bien, tengo a Claudia, Beatriz, Nurian, Sonia, Carlos Jonathan, Yasmín, Gloria Stephanie, bueno, entonces José Naftalí se conectó de otra cuenta, dice, pero está ahí activo también. Bueno, lo tomo en cuenta ahí. Me quedé por Yasmín. Vamos a ver. Adalinda, Giovanni Adalberto, Gloria Stephanie, Catherine Yamilet, Leslie, no, Nehemías,
José Neftalí, que está ahí como Nubia, Nurian, Rosa Ivania, Sonia, Violeta, César Orlando, Claudia Michelle y Beatriz. Sí, los mencioné a todos, ¿verdad? Bien, agradecerles la asistencia y la participación de todos, ¿verdad? Eso hace que la tutoría sea más enriquecedora. Espero que se haya aprendido, ¿verdad? Algo de esta unidad y estaré pendiente a sus dudas, inquietudes, ahí en plataforma o en el grupo de WhatsApp. Nos vemos entonces en la próxima oportunidad en la tutoría 5. Bendiciones a todos y feliz provecho para los que van a almorzar. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Hasta la próxima. Feliz fin de semana para todos también. Gracias, licenciada. Muchas gracias, Lick. Feliz fin de semana.